Feliz tarde de miércoles. Los miércoles son de Adrián y de su gente de aprendizaje acelerado. Qué maravilla poder hablar de mi gente. Había una canción que decía, mi gente, lo más grande de este mundo, esos me hacen sentir un orgullo profundo. Qué maravilla. Ahí estamos ya con Rodolfo Pavón desde Santiago de Chile, Elene Sokolova desde Miami, Florida, Melissa Cotén desde Caracas, Venezuela, junto con Eloísa Guzmán, Milene Rivas desde Valencia, Venezuela, y por si fuera poco, Ayelin Riera. Obdumari se conecta por la vía del Facebook Live y seguimos creciendo con Darling Dávila. Qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la formulación de objetivos de aprendizaje. Ese para mí es un tema vital. El que sabe cómo diseñar objetivos de aprendizaje tiene garantizado parte del trabajo. Le doy la bienvenida a Harold Dorta y a Tomás Morales, que se conectan por la vía del Facebook. Los objetivos de aprendizaje tienen la finalidad de determinar cuál es el rumbo y cuál es el destino, las dos cosas. Cuando determinamos los objetivos, determinamos el destino final y también el rumbo que vamos a seguir. Qué bueno que Milene también se conecta por la vía del Facebook. José Miguel Escarpita, para no pronunciar de forma irregular. Desde Guatemala se conectan, mi querida. Y Jessica Hidalgo desde Quito, Ecuador. Bienvenida Jessica, pronto la veré por allá por Guayaquil. El realizar los objetivos de aprendizaje nos permiten seleccionar otros componentes de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué otros componentes podemos determinar desde los objetivos? A ver, mi querida Milene, ¿qué me dice Milene? ¿Qué otras cosas podemos determinar teniendo los objetivos? Las actividades a seguir. Las actividades, ajá, ¿qué más? También los métodos, ¿verdad? El método que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el caso nuestro utilizamos el método del aprendizaje acelerado. ¿Qué otras cosas? A ver, la evaluación. Dicen por aquí la evaluación. También las actividades prácticas que vamos a realizar. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? A ver. El contexto del aprendizaje. El contexto donde va a suceder la experiencia de aprendizaje. Hola Oscar Maíz, qué bueno que se nos junte en esta reunión. Ese objetivo, dígame Milene. Los objetivos también nos permiten definir de forma sistémica lo que sería el contenido, las actitudes y las estrategias en líneas generales que se van a llevar a cabo durante toda la experiencia de aprendizaje para poder tener un norte, seguir una meta, que es la que hay que cumplir. No son una camisa de fuerza, solamente son una guía y nosotros vamos jugando en el camino con esa guía. Muy bien. Dice Darling Dávila que también determina nuestros recursos, los recursos de los cuales dispondremos en la experiencia de aprendizaje. Oscar nos saluda, Oscar Maíz nos saluda también por la vía del Facebook. Estamos con nuestra gente de Periscope, también aceptamos sus contribuciones, cuando quieran pueden intervenir. Cuando determinamos los objetivos, necesitamos conocer a qué audiencia vamos a atender. ¿Qué será eso de determinar audiencia? ¿Qué me dice Elene, Eloísa? ¿Qué me dice? ¿Qué será eso de determinar audiencia? A ver. Son los socios de aprendizaje con los cuales se va a realizar la experiencia. Los quienes, vamos a decir así, los quienes. ¿Quiénes son los socios? Esta experiencia de aprendizaje está para personas que tienen qué edad, que tienen qué género, que tienen qué extracto socioeconómico, que tienen
¿qué formación previa? El quién, todas las respuestas que tienen que ver con el quién es la audiencia. ¿Y el qué? ¿Qué será eso del qué? ¿Qué tendría que ser el qué? José Miguel nos dice el target al cual nos dirigimos y Oscar dice cuáles son las características de los socios de aprendizaje de nuestra experiencia. Gracias a ambos. A ver, ¿qué será el qué? El qué. A ver, Eloísa, que no te escuchamos. Exacto, el objetivo se conecta con el qué, con el qué. La forma, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Y para qué lo voy a lograr? Muy bien, vamos a hablar del cómo y del para qué, pero también tenemos que hablar del qué. El qué es la conducta que deseamos que el socio de aprendizaje ejerza después de la experiencia. O sea, sabemos cuál es la conducta de entrada o debemos estudiarla. Si no la conocemos, debemos estudiarla. ¿Cuál es la conducta de entrada? Y oye, qué bueno, se conecta Daniel Ríos, que no sé en qué ciudad está, probablemente en Maracaibo, Venezuela, o en Panamá. Qué bueno, Daniel, un gusto en saludarte. Pero la forma en cómo esa conducta va a exhibirse después de cumplida la experiencia de aprendizaje o durante la experiencia de aprendizaje. A veces tenemos objetivos que son parciales porque tenemos experiencia de aprendizaje que duran cierto tiempo. Entonces vamos poniendo cuáles son las conductas que debe ir exhibiendo y como dice Darling, vamos utilizando adaptando los contenidos a esa audiencia para lograr el qué en términos de conducta. Decía Eloísa, el cómo. En el cómo tiene que ver con las condiciones de la experiencia de aprendizaje. En qué condiciones se va a desempeñar ese socio de aprendizaje. No es lo mismo, por ejemplo, si estamos haciendo un programa de desarrollo de proyectos para personas que nunca han desarrollado proyectos. Por ejemplo, yo hoy tuve un estudiante que jamás ha realizado un plan de acción de desarrollo y me tocó ir a los elementos básicos del plan de acción. Ese trabajo de ir a un principiante de el conocimiento de un plan de acción me permitió a mí revisar mis conceptos porque tenía que estar muy claro cuáles eran sus planes de desarrollo personal en términos de salud, en términos de condición física, en términos financieros, todo lo que tenía que ver con su plan de desarrollo y darle elementos que fueran apropiados a su edad y a lo que él estaba esperando realizar. Para no, imagínense que yo hubiera traído aquí una herramienta que le diera a una gerencia media o una alta gerencia. Probablemente ese estudiante se hubiera sentido frustrado porque las condiciones en las que él va a ejercer lo aprendido es distinta a lo que es una persona ya experimentada. Por otra parte, también describir las condiciones en las cuales va a suceder la experiencia de aprendizaje. No solamente son las condiciones en las cuales el socio de aprendizaje va a aplicar lo aprendido, sino las condiciones en las cuales va a suceder la experiencia de aprendizaje. No es lo mismo, por ejemplo, si tenemos una sala de aprendizaje con todos los recursos, así tenemos una sala de aprendizaje debajo de un árbol. Las características de las condiciones en las cuales va a suceder la experiencia de aprendizaje son distintas. Imagínense que yo previera realizar una experiencia debajo de un árbol y que estuviera planificado utilizar una presentación de audiovisuales. Sería poco apropiado, sobre todo si los audiovisuales son del tipo, digamos, distinto a lo que es sangre humana, ¿no? O a elementos del ambiente. Podemos utilizar elementos audiovisuales en una experiencia al aire libre, pero es totalmente distinto a si lo hacemos dentro de una sala de aprendizaje. Por otro lado,
Nos ha tocado, por ejemplo, trabajar con auditorios en salas de máquinas, en gabarras dentro del lago de Maracaibo, por ejemplo, en plataformas de explotación petrolera en el Mar del Norte. Es totalmente distinto las condiciones en las que vamos sucediendo. Si yo estoy pensando que voy a estar en condiciones ideales de un salón de clases y me toca trabajar en una plataforma petrolera, pues ya el fracaso va garantizado. Entonces, aquí, por cierto, aprovecho para darle el saludo a mi querida María Dolores Benítez, a Belkis Molero y a Víctor Iraeta, que se conectan con esta experiencia de aprendizaje. Decimos que los objetivos educativos están directamente relacionados con el contenido, como nos dijo uno de nuestros participantes, y también ese contenido está relacionado con las competencias a desarrollar. Este tema de las competencias no lo vamos a profundizar hoy, porque es un tema que a mí me gustaría profundizar en un específico webinar para hablar sobre ese tema. Y hay autores que tienen, bueno, decenas de publicaciones con respecto a este tema de competencias, sobre todo en el campo de competencias laborales, pero también existen figuras de competencias de desempeño en otros ambientes distintos al laboral. Pero lo bueno es saber que el objetivo educativo está relacionado con las competencias a desarrollar. Eso lo iremos revisando en otro seminario. ¿De qué manera el docente va a saber si el objetivo fue cumplido o no? Y eso lo conoce desde antes que empiece el proceso. Qué bueno que se conecta mi querida Grace Galo desde aquí, desde Gettysburg, Maryland. Qué linda, Grace. Gracias por acudir a esta invitación. Y mi amigo Roger Michelena, un extraordinario hombre de libros allá en Caracas, Venezuela, con quien me debo un café, porque es el hombre del café, Roger Michelena. Seguramente Milene, y al igual que yo, está muy contento de que Roger se conecte. El objetivo de aprendizaje le permite al facilitador tomar decisiones de índole específica de la manera en cómo él va a saber si los objetivos han sido cumplidos o no. O sea, el propio objetivo debe contener su manera de evaluar el resultado. Y eso, digamos que hoy no es un día para hablar específicamente del tema de evaluación, que es un tema profundo y amplio, pero sí sabemos que los objetivos tienen que estar conectados con la evaluación. Y por eso te pido que me digas si te interesa que hagamos un webinar con respecto al tema de evaluación, que por cierto es el hueco negro del tema de desarrollo en el mundo. De hecho, cada vez que aquí hay un evento, yo vivo en la ciudad de Germantown, en Maryland, y la ciudad de Alexandria, Virginia, es la sede de la Asociación de Talento, de Desarrollo de Talento, y se hacen frecuentemente las reuniones aquí. Y una de las reuniones que siempre tiene graves problemas es la reunión del tema de evaluación de resultados de aprendizaje. Al tener los objetivos, podemos decidir los parámetros en los cuales se va a mover la experiencia. ¿Cuáles son los parámetros que van a limitar la experiencia? Existe en el negocio de gerencia de proyectos, existen los proyectos que se llaman proyectos yaque. Proyectos yaque. Proyectos, ya que estás haciendo este proyecto, hazme este otro. Ya que estás realizando esta actividad, hazme esta otra. Ya que estás cumpliendo este objetivo, cúmpleme este otro. Y llega un momento en que la experiencia de aprendizaje que estaba prevista para desarrollarse en 8 horas, no pudiera desarrollarse ni siquiera en 32. Entonces la frustración para el socio de aprendizaje es enorme. Entonces, en ese caso, el facilitador tiene que estar completamente consciente de cuál es la carga horaria de la cual dispone para poder proporcionalmente establecer los objetivos y evitar los ya que
ya que estamos haciendo esto. Se conecta mi querido Virgilio Gómez desde la ciudad de Monterrey, en México, y también mi estimado Víctor Macías. Qué bueno que están con nosotros. En este caso, el objetivo se delimita a través de esa limitación de la que estamos hablando, se realiza, según he aprendido con Milene, se limita desde el verbo que está incluido. Qué gusto tener a Alberto Ramírez conectado a este webinar. Un abrazo para mi querido Alberto. Muchos recuerdos felices relacionados con él. Los verbos que se utilizan para describir los objetivos de aprendizaje son verbos de acción. Verbos en el cual medimos cuál es el esfuerzo intelectual, los elementos de carácter intelectual que se van a incluir. Y a la hora de determinar los contenidos, cumplimos en ofrecerle al socio de aprendizaje la bandeja de información, conocimientos, valores, actitudes, habilidades que son necesarias para cumplir ese objetivo. A mí me parece que una de las cosas en las cuales fallamos más es en determinar esos verbos. Y no sé por qué, porque tenemos una herramienta que es extraordinaria, que es la taxonomía de Bloom. Quizás Milene puede hablarnos un poco, por favor Milene, toma el micrófono para hablarnos un poco sobre el tema de taxonomía de Bloom, y te pido que por favor garantices que el volumen se escuche para que nuestra gente de Periscope, Twitter y también Facebook Live puedan escuchar. Gracias, adelante. ¿Puedes escucharme? ¿Sí? Por favor, garantízame, Alberto, si estás escuchando a Milene en Facebook. Habla, por favor, Milene, adelante. Strong and clear. Así es, adelante. Ok. Bueno, dos características son muy importantes en este sentido por lo que estabas mencionando. Dos características del objetivo. La primera es que el objetivo sea alcanzable. Esto antes de hablar un poco de la taxonomía de Bloom. Y la segunda es que sea medible en el caso de la evaluación. Por ejemplo, si nosotros somos facilitadores en la NASA, hubiésemos sido facilitadores en la NASA a finales de la década de los 60, caminar en la Luna para un facilitador de astronautas hubiese sido un objetivo importante. Ahora, ¿era alcanzable en esa época, en ese espacio de aprendizaje? A lo mejor sí. ¿Será alcanzable hoy en día, por ejemplo, en Venezuela? Probablemente no. Por eso nosotros tenemos que ubicarnos también en tiempo y espacio para realizar el objetivo. El objetivo es medible a través del verbo, como tú lo habías mencionado. Caminar es una ejecución, es una conducta observable. Milene, por favor, garantízame que tú no estás escuchando Facebook. Si estás escuchando por vía Facebook, por favor, elimina el vinil. Adelante. No lo estoy escuchando por Facebook. Ajá. No sé por qué. Hay una especie de eco, discúlpame, por favor. Ok. Muy bien. Adelante. ¿Ahora sí? Sí. Me salí de internet de la página web para evitar eso. Ok. Entonces, es importante que nosotros sepamos si el objetivo es medible y alcanzable, en primer lugar. Si nosotros lo podemos medir es porque podemos observar la conducta del socio de aprendizaje. Esa conducta observable es lo que nos permite, como ejecución, darnos cuenta si alcanzamos o no el objetivo. En este caso, Milene, entonces lo que nos quieres decir es que un objetivo al definirse nos proporciona información respecto a lo que vamos a tener que realizar para alcanzarlo. Exacto, sí. La conducta que va a generar el socioaprendizaje es lo que te dice si realmente el objetivo se alcanzó. Una de las leyes de los países nos dice que si la conducta
conducta ha cambiado, el objetivo, el aprendizaje se ha logrado, y es realmente así, porque es a través de los objetivos, y ese cambio conductual lo observamos a través precisamente de las ejecuciones de los socios de aprendizaje, si ellos realmente alcanzaron los objetivos que teníamos planteados. Por lo general eso es a posteriori. Sin embargo, la definición del verbo implica, a partir de él, por supuesto, la realización de los instrumentos de medición de esa conducta que nosotros queremos observar, y por eso los objetivos están directamente relacionados con la evaluación. Entonces para ir comunicándonos por la vía de las diferentes redes que a veces pueden tener dificultades de audición con el Facebook, con el Zoom. En este caso, los objetivos nos permiten elegir, por ejemplo, las actividades que vamos a realizar durante la experiencia de aprendizaje. Sí, porque por ejemplo, en el objetivo que establece caminar en la luna, por ejemplo, ¿qué actividades nosotros vamos a realizar dentro del ambiente de aprendizaje para que la persona, el socio de aprendizaje, logre caminar en la luna? Entonces, ¿qué elementos debemos tener? O sea, algo parecido a la luna, por lo menos, o al suelo de la luna, a la atmósfera de la luna, a las condiciones de la luna. Todo eso está relacionado para que ellos entonces puedan aprender a caminar en la luna sin estar en la luna. Fíjate que yo he visto la formulación de los objetivos de aprendizaje de muchos facilitadores. Tienen la tendencia a cometer el error de escribir los resultados deseados en términos de las actividades que los socios de aprendizaje van a realizar. No, las actividades son simplemente la descripción, por lo general van en el guión instruccional, y es solamente la descripción de lo que ellos van a hacer durante toda la sesión dentro del ambiente de aprendizaje, o sea, durante toda la experiencia de aprendizaje. También ocurre que muchas veces el facilitador describe la experiencia de aprendizaje en términos de las materias que el estudiante va a revisar, el tema de los contenidos que el estudiante va a revisar, en vez de describir la conducta final observable o la conducta parcial observable del socio de aprendizaje. Objetivos de un proyecto a objetivos de aprendizaje, que también son denominados objetivos instruccionales. No es lo mismo los objetivos de un proyecto a los objetivos instruccionales, porque los objetivos instruccionales tienen la característica de ser redactados en términos de conductas observables. Entonces, si lo redactas a través del contenido, lo que estás redactando es el proyecto. Es decir, el propósito, lo que tú quieres trabajar. Eso lo puedes hacer de forma preliminar si quisieras. Bueno, fíjate Milene, que una de las cosas que me hace mucha risa ahora que se conecta nuestra querida Ana Isabel Riera, y está conectado mi amigo Alfredo Carrera desde allá desde Quito, que hemos escuchado muchos facilitadores describir los objetivos en términos de que el socio de aprendizaje tendrá la capacidad de, y la crítica más severa que yo puedo hacerle a un facilitador que hace la redacción en esos términos es que, bueno, será que todos los objetivos los vamos a alcanzar porque todos los socios de aprendizaje son capaces de. En ese caso, lo que debemos hacer es describir, según lo que estoy entendiendo de tu propuesta, describir el objetivo en lo que será posible evaluar, en las conductas que será posible evaluar. ¿Es así? Sí, las conductas a través de las ejecuciones que ellos realizan. A través de la ejecución. O sea, entonces, describir el conocimiento en términos operacionales, ¿podríamos decir eso? Conducta observable es la forma en que nosotros lo denominamos en el ambiente de ¿Y cómo sería el proceso de autoevaluación entonces? Cuando nosotros estamos autoevaluando,
hacer lugar, pues, por ejemplo, colocarnos fuera de nosotros mismos. Porque el problema es que los engranajes mentales de los socioaprendizajes en funcionamiento no lo podemos observar, sino a través de las ejecuciones. Cuando lo hacemos en nosotros mismos, podemos, digamos, ser menos objetivos, ser más subjetivos, porque nosotros sí estamos percibiendo nuestros propios engranajes mentales, es decir, las emociones, las sensaciones, todo eso sí lo estamos sintiendo. Entonces debemos tener la capacidad de colocarnos fuera de nosotros para autoobservarnos desde nuestras conductas. Muy bien. Entonces, en términos de ir concretando este tema, una de las cosas que nos está proponiendo Milena es que nosotros podamos valorar la obtención de los resultados en términos de experiencia, en términos de desempeño, que cuando formulemos el objetivo incluya a la hora de redactarlo una forma valorativa de lo que va a ser el cambio de conducta observable. Y además debe estar formulado en términos de habilidades cognitivas también. ¿Entendí eso, Milene? En términos de conducta observable. ¿Y cómo sería cómo permitiría esto el observar habilidades de carácter cognitivo? Solamente a través de las ejecuciones, porque es que esas habilidades no las podemos observar porque están dentro de la mente de la persona, de sus procesos mentales. Solamente las observamos a través de sus ejecuciones, si ellos realizan las tareas para la cual se diseñó toda la experiencia de aprendizaje. Eso Muy bueno. por lo general es a posteriori, pero ya dentro del ambiente de aprendizaje, con todas las actividades, con todas las tareas que ellos realizan dentro de la experiencia, nosotros podemos tener una idea a través de sus ejecuciones que ellos sí están logrando el objetivo. Pero nosotros realmente podemos evaluar el alcance de ese objetivo a posteriori. Es decir, muy bien. Tú sabes, agradezco a Elisita López que se está conectando y a José Miguel Finol, que no sé cómo hizo para que su mamá lo dejara asistir, porque sé que su mamá lo estaba visitando y siempre la mala crianza llega con la mamá, dicen por ahí, ¿no? Y bienvenida mi querida Charo Alcaide a esta sesión. Entonces, bueno, agradecemos especialmente a Milene estos aportes y ahora entonces tendríamos que hablar de que a la hora de redactar los objetivos, ese objetivo debe tener una lógica, debe tener una precisión, una concreción de tal manera de que a la hora de leerlo nos exprese claramente cuál es la conducta que estamos esperando. Y cuál es la factibilidad de lograrlo en el tiempo, el espacio, el medio, las estrategias, todo lo que estamos utilizando para esa experiencia en términos de factibilidad. Por otro lado, la pertinencia de lo que vamos a aprender. Eso es importantísimo. A nosotros nos han tocado experiencias vergonzosas, o sea, que la gente aprende cosas que no utilizará nunca. Y a la hora de diseñar una experiencia de aprendizaje, nosotros tenemos que tener una garantía de que el socio de aprendizaje va a tener la posibilidad de utilizar lo que aprendió. Y muchas veces eso no ocurre. Lo que está aprendiendo es impertinente a su actividad, es impertinente a su empresa, es impertinente al tipo de gerencia que tiene la empresa, a las posibilidades de desarrollo que tiene esa persona. O sea, lo hacen perder el tiempo en aprender objetivos que no son posibles para él. A veces también puede haber una contradicción entre el método que se va a utilizar y el mismo facilitador. O sea,
a veces, sobre todo con esto del aprendizaje acelerado, encontramos facilitadores que son lo que nosotros llamamos cómicamente unos dificilitadores. O sea, son gente que hace difícil el aprendizaje. Y lo hacen difícil porque no conocen, no tienen, o a veces sí conocen y no quieren utilizarlo. No se sienten cómodos utilizando la metodología de aprendizaje acelerado. Entonces se presentan con la distinción de ser facilitadores de aprendizaje acelerado, pero no utilizan lo que aprenden a la hora de facilitar, y lo que hacen es dificultar el proceso de aprendizaje. Esas contradicciones internas entre el objetivo y la conducta observable, por ejemplo, entre el objetivo y el método de aprendizaje, entre digamos, los diferentes componentes. Hablaba antes del componente del ámbito cognitivo, pero también dice David Bloom, dice que los objetivos de aprendizaje deben ubicarse en los ámbitos cognitivo, psicomotor y afectivo. Debe haber esa pirámide. Eso no es un triángulo, eso es una pirámide. Una pirámide muy, muy interesante de estudiar. Y a la hora de estudiar la taxonomía de Bloom, vamos a poder profundizar en este tema. Los objetivos de aprendizaje deben ser realizables, decía en algún momento Milena, y también lo dije yo en algún momento también, porque debe estar en términos de lugar, en términos de tiempo, en términos de recursos, en términos de método. O sea, prácticamente tienen que estar todos los elementos confluidos hacia el logro de ese objetivo. Y esa formulación debe ayudar al estudiante a lograr el objetivo deseado por él. O sea, no solamente el objetivo que le presenta como posibilidad el facilitador, sino el objetivo que el propio socio de aprendizaje se presenta. Las experiencias de aprendizaje más exitosas son aquellas en las cuales los objetivos que tiene el facilitador coinciden con los objetivos que tiene el socio de aprendizaje. Y ahí hay una dicotomía que muchas veces está en contradicción. El socio de aprendizaje, como dice, por ejemplo, con el ejemplo que puso Milene de venir a aprender a caminar en la luna, y resulta que lo que va a caminar es en el fango. O sea, preparan a la gente para que camine en la luna, pero lo ponen a caminar en el fango, y entonces resulta que todo lo que aprendió le es completamente inútil. En términos de lo que es el deseo del socio de aprendizaje de aprender, debe estar claro de cuál es la propuesta que le hace el facilitador a la hora de redactar los objetivos. Saludos a Luis Moreno, que se conecta en este momento con Facebook Live. Ya saben que tenemos luego grabado las diferentes versiones. Por cierto, me han saludado varias veces por Periscope, pero los logins de Periscope no me permiten reconocer al socio de aprendizaje que se conecta por esa vía. Quizás es una debilidad que tengo por el lado de Periscope. No tengo los nombres de las personas que se conectan, pero les doy igual un saludo muy cariñoso y una bienvenida a esta experiencia de aprendizaje. Cuando yo puedo reconocer la situación de aprendizaje, así el enorme globo de la situación de aprendizaje, así selecciono las estrategias. Yo decía a alguien que vino una vez a tomar el programa nuestro de formación de facilitadores, que por cierto lo vamos a dictar el mes que viene, el mes de septiembre, lo vamos a dictar allá en Guayaquil, desde el día 20, creo que es 29, por favor, ayer dame la fecha de Ecuador, martes, no sé si es martes 28 o martes 29 de agosto hasta septiembre 1, si no me equivoco. Por favor, garantízame la fecha de Martes 29 al 1 de agosto.
martes 29 de agosto hasta el 1 de septiembre en Guayaquil y luego aquí en Germantown, Maryland, del 5 al 8 de septiembre vamos a estar dando también formación de facilitadores. ¿Cuándo es en Caracas? En Caracas En es Caracas es 26 al 29 de septiembre. 26 al 29 de septiembre estaremos dando formación de facilitadores en Caracas. Bueno, decía que a veces vienen a los programas de formación de facilitadores para aprender estrategias. Y nada más lejos de lo que sí es verdad, es el atractivo. Pero lo importante del aprender a facilitar no son las estrategias. Si yo pudiera voltear estas cámaras, podrían ver aquí cientos de libros dedicados a estrategias de aprendizaje. En una sola colección que tengo, por cierto muy buena, venezolana, producida por Fundación Polar, tengo 6 tomos de estrategias. Las estrategias sí son importantes, pero lo vital es la filosofía. Si la filosofía es la correcta, claro, la estrategia correcta funciona de maravilla. Me gustaría reconocer algunas preguntas de parte de los socios de aprendizaje. Y por favor, Ayerin, dime en qué horario estamos en este momento. Son las 7:35. Ah, vamos muy bien. Esta vez quiero que el webinar sea más breve porque estoy probando realizar nuestros webinars en forma más breve. A ver qué tal nos funciona. Creo que algunas veces la gente está muy ocupada y bueno, quiero revisar qué pasa cuando hacemos. Me gustaría, Ayerin, a ver qué preguntas tienes de nuestro auditorio. A ver, por favor, enciende tu micrófono. Hablabas de las dimensiones que plantea Bloom, ¿sí? Que hablabas de la dimensión afectiva, la psicomotora y la cognitiva. Es decir, si hablábamos, planteaba Milene que el objetivo debe plantearse en términos de la conducta observable. Cuando nos referimos a la dimensión afectiva, es decir, qué tipo de verbo se pudiera utilizar para definir objetivos que consideren la dimensión afectiva. Y también aprovechemos para preguntarle a Milene y le preguntamos a ver qué verbos podemos utilizar cuando hablemos de la dimensión psicomotora. Podría ser. A ver, Milene, cuéntanos. Bueno, en la dimensión afectiva, verbos como coopera, como integra, como aprecia, son verbos que podríamos utilizar que tienen connotaciones afectivas. Bueno, por ejemplo, mira, se acaba de conectar Livia Rincón, con quien yo tengo un vínculo afectivo muy, muy profundo. Ahora está trabajando. Por cierto, les recomiendo que sigan las cuentas de Livia Rincón, tanto por Facebook como por Twitter, como por Instagram. En Instagram es muy activa. Livia Rincón, qué bueno que se conecta por aquí. Y ahí, fíjate que los verbos que me acaba de decir Milene me cayeron como anillo al dedo cuando se conecta Livia Rincón. A ver, y en términos psicomotores, ¿cómo sería? En términos psicomotores, todos los verbos que tienen que ver con movimientos nos sirven. Caminar, saludar, por ejemplo, con la mano, mover los pies, mover los ojos, mover el cuerpo, una postura determinada. Todos los verbos que tengan que ver con posturas, con movimientos del cuerpo, con ubicación en el espacio. Por ejemplo, a la derecha, caminar hacia la derecha, caminar hacia la izquierda, por ejemplo, ubicarse en la derecha, ubicarse, todos esos verbos, ubicarse, el de ubicar, también es un verbo que tiene que ver con connotaciones psicomotoras, porque no es solamente el movimiento, sino también tomar en consideración las dimensiones de espacio y tiempo para los verbos psicomotores. O sea, la ubicación de espacio y tiempo tienen que ver también con esa dimensión psicomotora. Qué bueno. Le doy la bienvenida a Silali Cravioto y a Daniel Garza, que han estado conectados con nosotros también desde México, ambos. Mucho cariño para ambos.
Bueno, en este caso, el objetivo que teníamos cuando redactamos el objetivo de este webinar era que la gente conversara con nosotros respecto a la formulación de objetivos de aprendizaje, y creo que hemos revisado este tema con la debida profundidad para el tiempo que teníamos destinado para el webinar. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado a esta sesión. Los invito a estudiar el tema de formulación de objetivos de aprendizaje. Revisen nuestras diferentes redes. Por cierto, los grupos, tenemos un grupo para aprendizaje acelerado, tenemos un grupo para facilitadores de aprendizaje acelerado, tenemos las páginas de los fanpage de PCO para gente que le interesa la metodología de aprendizaje acelerado, y tenemos para quienes, además de interesar la metodología de aprendizaje, interesarse a ser facilitadores, a formarse como facilitadores. Dice Rodolfo que es material de vida. Qué bueno, qué gracias. Tengo problemas con internet, dice mi querida Jacqueline. Bueno, parece que es una cosa común en Venezuela, aunque hoy ha habido una particular buena calidad de conexión desde algunas ciudades de Venezuela. Así que estoy muy feliz porque eso se haya producido. Les agradezco su interés en el tema y nos vemos en una fecha indeterminada. Por primera vez no voy a anunciar el próximo webinar. Voy a jugarles una travesura. No tenemos webinar previsto para la semana que viene. Ahora, lo que sí va a pasar es que va a suceder un nuevo evento relacionado con nuestro grupo de aprendizaje acelerado. Ahora, ¿cuándo será? ¿A qué hora será? Vas a tener que estar revisando mis redes para conocer cuál es el tema y cuándo se va a presentar. Así que te invito a visitar mis diferentes redes y acompañarme. Gracias, Milene, muy especialmente por tu apoyo el día de hoy. A Melissa, a Ayerin, Helene, ¿cómo se llama? Eloísa, gente muy querida, Rodolfo. Bueno, tú sabes la cantidad de gente maravillosa que se ha conectado con este webinar. Le agradezco su presencia y, como siempre, nos veremos en el espejo. Gracias, que tengan feliz noche.